En este video analizaremos y resolveremos las páginas desde la 42 hasta la 57 que corresponden a la aventura de aprendizaje o proyecto titulado Dime qué comes y te diré quién eres, que pertenece al campo formativo Lenguajes del libro Proyectos de Aula, tercer grado de educación primaria. El proyecto se titula Dime qué comes y te diré quién eres. Vamos a leer el propósito del proyecto. En esta aventura de aprendizaje, realizarás una investigación sobre la alimentación de tus compañeras y compañeros de grupo. Después, buscarás información en diversas fuentes para realizar un cartel y difundir los resultados. Es decir, el producto del proyecto o aventura de aprendizaje será un cartel. El contenido o tema del cartel será los resultados de la investigación sobre la alimentación de las compañeras y compañeros de grupo. El campo formativo que se trabaja es lenguajes y los ejes articuladores son el pensamiento crítico y vida saludable. Lo que sabemos. De manera individual, pero siendo solidario con tu comunidad de aula, realiza la siguiente actividad. Lee en voz alta el título de la aventura de aprendizaje y responde. ¿Qué significa? ¿Lo que comes influye en tu salud? ¿Lo que comemos se refleja en nuestro cuerpo? Dime qué comes y te diré quién eres. Significa que nuestra alimentación es un reflejo de nuestros hábitos. Lo que comemos influye en nuestra salud, ya que de eso depende la prevención de las enfermedades y de que nuestro cuerpo tenga los nutrientes necesarios para realizar las actividades diarias. Lo que comemos se refleja en nuestro cuerpo, puesto que estar demasiado delgado o con sobrepeso es un indicador de nuestra alimentación. También se refleja en el cabello, la piel, los ojos y la energía que demostramos. Ponte cómodo, cierra los ojos, escucha con atención la lectura en voz alta que tu maestra o maestro realizará y recrea en tu mente la siguiente situación. Parece una lectura, dependiendo de lo que vaya leyendo la maestra o el maestro, lo vamos escuchando con los ojos cerrados. A partir de lo que recreaste en tu mente sobre la situación anterior, responde estas preguntas en voz alta y comparte las respuestas con tu comunidad de aula. ¿Tu lonche fue preparado en casa o comprado? ¿Qué comida tenía el lonche que imaginaste? ¿Cuáles son los alimentos que más te gusta comer? ¿Qué productos ofrece la tiendita de tu escuela? Las respuestas a estas preguntas dependen de cada persona y de lo que se venda en la tiendita de la escuela. Diferencia entre nutrición y alimentación. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, la nutrición se refiere a los nutrientes que componen los alimentos que ingerimos y que se procesan en nuestro organismo después de comer. Es decir, mediante la digestión, nuestro organismo obtiene y asimila los nutrientes de los alimentos. La alimentación es la elección, preparación y consumo de alimentos relacionada con el entorno, las tradiciones, la economía y el lugar donde vivimos. Por tanto, existe una alimentación saludable, lo cual significa cumplir con las necesidades nutricionales del organismo, incluyendo en nuestras comidas porciones equilibradas de frutas, verduras, cereales, tubérculos, alimentos de origen animal y leguminosas. Cuando las comidas no incluyen porciones equilibradas de estos tres tipos de alimentos y es abundante en grasas y azúcares, puede considerarse nuestra alimentación como no saludable. Después de leer las definiciones de alimentación saludable y no saludable, revisa las respuestas que diste a las preguntas sobre tu lonche. Dialoga en comunidad para analizar y argumentar si tu alimentación es saludable o no.
Si nuestra alimentación incluye los tres grupos, es saludable, es decir, el primer grupo, frutas y verduras, el segundo, cereales y tubérculos, y el tercero, leguminosas y alimentos de origen animal. Tenemos una imagen que muestra estos tres grupos de alimentos. ¿Qué haremos? Con las respuestas que dieron a las preguntas del numeral 2 de lo que sabemos, identificaron los alimentos que más comen y que forman parte de sus hábitos alimenticios. ¿Qué es un hábito? Dice, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un hábito es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. Es decir, es lo que hacemos por costumbre. En este caso, al hablar de hábitos alimenticios, vamos a estar refiriéndonos a lo que acostumbramos comer y beber. Ahora, en una pequeña comunidad de aula señalen los principales problemas relacionados con la alimentación. Entre otros, podemos mencionar la obesidad, la desnutrición, los trastornos alimentarios como la bulimia y la anorexia, el consumo excesivo de alimentos procesados y azucarados, la alimentación rápida y poco saludable, el desperdicio de alimentos en algunos lugares y la escasez y desnutrición en otros. Identifiquen si en el lonche que traen a la escuela hay alimentos de los tres tipos: frutas y verduras, cereales o tubérculos y alimentos de origen animal. Es cuestión de revisar si el lonche tiene algunas de estas frutas y verduras, algunos de estos cereales o tubérculos y algunas de estas leguminosas y alimentos de origen animal. Piensen si su alimentación cotidiana es saludable. Si tu alimentación incluye frutas, verduras y una proporción adecuada de los otros dos grupos, es saludable. Si tu alimentación incluye refrescos y comida chatarra, entonces no es saludable. De manera individual, pero sin olvidar la opinión de los demás, si notas que tu alimentación no es saludable, con la ayuda de tu maestra o maestro, enlista las acciones que realizarás para tener una alimentación sana. Aquí tenemos algunas de esas recomendaciones. Puedes ponerle pausa al video y tomarlo como ejemplo. Anota los problemas relacionados con la alimentación que identificaste y enumeramos esos problemas de alimentación. Luego dice, una vez que conoces los problemas, escribe las acciones que puedes emprender para solucionarlos. Aquí están las propuestas para solucionar los problemas anteriores. ¿Cómo lo haremos? Avancen en la construcción de su investigación. Organicen y planeen las actividades de acuerdo con los siguientes pasos. Formen pequeñas comunidades con el mismo número de integrantes. Cada uno escriba a continuación los nombres de los estudiantes que participan en ellas. Recuerden usar letras mayúsculas al principio de cada uno de los nombres y viñetas para enlistarlos. Aquí puede ser, a manera de ejemplo, el equipo número 1 y el equipo número 2. La recomendación que nos dan estos puntitos que aparecen aquí, que a veces son cuadritos, a veces son flechas, a veces son palomitas, son las viñetas. Otra observación importante, la primera letra de cada nombre. Aquí marcamos cuál es la recomendación, que se deben usar mayúsculas al inicio de cada nombre. Hay que tomar en cuenta estas sugerencias. Integrados en comunidad, completen la tabla de la siguiente página con la información que se pide. Con la ayuda de su maestra o maestro, acuerden la planeación y organización de su aventura de aprendizaje para presentar un cartel con los resultados de su investigación. Las acciones que tienen que realizar son, primero,
Búsqueda y selección de materiales en la biblioteca de aula. Luego, escribir las preguntas de la encuesta. Siguiente, aplicar la encuesta. Después, organizar los resultados. Y por último, hacer el cartel para difundir los resultados. En colaboración con su pequeña comunidad de aprendizaje, en un planificador de actividades, escriban el día y la fecha en que realizarán la actividad. Día a día, revisen el planificador de las actividades propuestas y marquen con una palomita si lograron realizarlas. En caso de que hagan ajustes, escríbanlos en el apartado de observaciones. Nos ponen este formatito, este ejemplo de planificador de actividades. ¿Cómo lo vamos a llenar? Y donde dice sesión, ser 1, recordemos que se trata de una semana de trabajo. ¿Sí? Toda la aventura de aprendizaje o el proyecto se estima que se realice en un mes, es decir, en 4 semanas de trabajo. Entonces aquí tenemos la sesión 1 o semana número 1, una fecha aproximada, lo que vamos a hacer el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, son algunos ejemplos de propuesta. La sesión 2, fecha aproximada y las diferentes actividades. Sesión 3, fecha aproximada, las acciones o tareas para esa semana. Por último, la semana 4 o sesión 4, fecha aproximada y las actividades planeadas. Al final, nos ponen un apartado de observaciones entre qué cosas podemos poner. Por ejemplo, si se requiere de un día más para terminar el cartel. Otra cosa que si se retrasa la presentación de productos hasta la próxima semana. Lo que necesitamos saber. En su pequeña comunidad y de manera solidaria, pongan manos a la obra. Consulten su planificador y realicen la actividad que planearon para ese día. Completen el siguiente esquema. La encuesta es una serie de preguntas que se aplica mediante un cuestionario o una entrevista a un grupo de personas para obtener información sobre un tema. Actualmente, no solo se realiza personalmente, sino que también se puede hacer por teléfono o internet. Requiere de, vamos a poner, signos de interrogación, que son los que indican una pregunta y aparecen tanto al inicio como al final de una frase interrogativa. Se representan de la siguiente manera. Aquí tenemos los signos de interrogación. Existen 2 tipos de preguntas. Las abiertas, que son las que no tienen una respuesta limitada a opciones definidas. Es decir, la respuesta es libre. Ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita y por qué te gusta? También tenemos las preguntas cerradas, que son las que tienen opciones de respuesta. Para contestarlas hay que señalar una o más opciones. Ejemplo, ¿cuántos días haces ejercicio físico a la semana? Aquí tenemos 4 opciones y debemos señalar una de ellas. Es momento de investigar en distintas fuentes el tema de la alimentación. Acudan a la biblioteca de aula o a la biblioteca pública y busquen libros, enciclopedias o revistas que puedan brindarles información para conocer más sobre el tema. Revisen los índices de los libros para conocer su contenido y saber si les ayuda a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es la obesidad? La obesidad consiste en acumular demasiada grasa en el cuerpo. Esto sucede cuando se ingiere más comida de la que el cuerpo necesita y no se realiza suficiente ejercicio para quemar esa comida extra. La obesidad causa muchos problemas de salud. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es la obtención, digestión y aprovechamiento de los nutrientes que componen los alimentos, es decir, implica los procesos que suceden en el cuerpo después de comer. Es importante consumir de manera equilibrada alimentos de los 3 grupos, ya que de ahí provienen los nutrientes que el cuerpo necesita. ¿Cuáles son las causas de la obesidad en las niñas y los niños?
La obesidad en las niñas y los niños puede ser causada por comer demasiada comida poco saludable, como comida rápida, dulces y refrescos, y no hacer suficiente ejercicio. ¿A quiénes les puede afectar la mala nutrición y la obesidad? La mala nutrición y la obesidad pueden afectar a cualquier persona. Todo niño y adulto que no se alimente de forma saludable y no realice suficiente ejercicio puede tener problemas de mala nutrición y obesidad. Expliquen a su comunidad de aula por qué seleccionaron el material y compártanlo. Seleccionamos el material porque contiene la información sobre los temas investigados. Del texto elegido, ubiquen las ideas principales para que alguno de los integrantes de su pequeña comunidad escriba una ficha de resumen que incluya el título, autor, ideas principales y las referencias bibliográficas o fuente. Tomamos como ejemplo este libro que aparece en este link o liga de internet. Se titula Guías Alimentarias y de Actividad Física. Fue editado por el CONACYT, por lo que es una referencia confiable. Es recomendado por el Gobierno de México en su portal disponible en la siguiente liga. Aquí, por si quieres consultar. Entonces, el título del libro es este. Y aquí tenemos a los autores. Esta podría ser nuestra primera ficha de resumen de ese libro. Aquí tenemos otra ficha y otro ejemplo. Por aquí tenemos otro y este último ejemplo de ficha de resumen. Anoten en su cuaderno las palabras que desconozcan y busquen en el diccionario su significado. Realicen en colaboración con sus compañeras y compañeros un glosario de palabras que no conozcan. Este es un ejemplo de glosario. Aquí tenemos las diferentes palabras con su respectiva definición. Tenemos otras y concluye aquí este ejemplo. Reúnanse y entre todos observen el tema de la nutrición desde otra perspectiva. Busquen en libros de arte o en internet las pinturas Naturaleza Muerta y La familia Pinzón de Fernando Botero. Naturaleza Muerta es una colección de cuadros de Fernando Botero. Aquí tenemos Naturaleza Muerta con espejo y Naturaleza Muerta con cebollas. Aquí Naturaleza Muerta con helado y Naturaleza Muerta con fruta, cuchillo y tetera frente a una ventana. Naturaleza Muerta con frutas. Naturaleza Muerta con lámpara y botella. Y aquí el cuadro de la familia Pinzón. Reflexionen desde otro punto de vista sobre el tema de la alimentación. La alimentación también puede analizarse desde el arte, tal como lo muestran las pinturas de Fernando Botero, quien es conocido por su estilo único de presentar figuras voluminosas y exageradas. Sus obras, incluyendo las naturalezas muertas y retratos como la familia Pinzón, muestran la relación entre la comida, la abundancia, la sociedad y la cultura. Desde otro punto de vista sobre el tema de la alimentación, estas obras de arte podrían hacer que los espectadores se cuestionen sobre la relación entre la comida y la identidad cultural, así como sobre los temas de exceso y consumo en la sociedad actual. Nos acercamos. Es momento de realizar el primer borrador de su encuesta. Con la orientación de su maestra o maestro y en su pequeña comunidad, escriban algunas preguntas utilizando la información que han encontrado. Aquí tenemos estas 5 preguntas que vamos a tomar como base. Presenten las preguntas de su encuesta a la comunidad de aula. Para ello, intercambien sus encuestas y revisen lo siguiente. Si las preguntas son claras, directas y breves, si las opciones de respuesta son las más comunes, si no presentan errores de ortografía o puntuación, escriban en su cuaderno las observaciones que hicieron los integrantes de su comunidad de aula. Después de presentar,
Estas preguntas a la comunidad de aula, los estudiantes pueden revisar y discutir si las preguntas son claras y directas, si las opciones de respuesta son adecuadas y si hay errores de ortografía que deban corregirse. Esto ayudará a asegurarse de que la encuesta sea clara, comprensible y efectiva. Estas son las preguntas que se presentarían a la comunidad de aula. ¿Con qué frecuencia comes frutas y verduras en tu dieta diaria? Inciso A, todos los días. B, algunas veces a la semana. C, raramente. La 2, ¿cuántas veces comes al día? Inciso A, 3 o 4 veces. Inciso B, 2 veces. C, cada vez que tengo hambre. Pero los compañeros van a ir señalando la opción que los identifique de acuerdo a sus hábitos de alimentación. La pregunta 3 dice, ¿qué acostumbras beber? Inciso A, agua o jugos naturales. B, aguas saborizadas sin azúcar o jugos light. Y C, bebidas y jugos azucarados. La pregunta 4, si te da hambre entre comidas, ¿qué bocadillo escoges? Inciso A, frutas, barras de cereal o frutos secos. B, galletas o golosinas envasadas. Y C, frituras. 5. ¿Cómo clasificarías tu actividad física? Inciso A, activa, practico deportes y hago ejercicios. B, solo practico la educación física del colegio y una que otra actividad. Y C, sedentaria, casi no realizo actividad física. Los posibles resultados son, si la mayoría de las respuestas fueron A, los hábitos alimenticios son muy buenos. Si la mayoría fueron B, tienen buenos hábitos, pero existen otros que podrían cambiar o mejorar. Si la mayoría fueron, inciso C, los hábitos alimenticios no son buenos, pero se pueden modificar fácilmente. Es necesario cambiar la dieta y hábitos deportivos. Reflexionen sobre lo siguiente. ¿Cómo pueden mejorar la encuesta? Las observaciones de los otros estudiantes tocaron aspectos que no habían considerado sobre la alimentación, de qué se dieron cuenta, cómo se sintieron al revisar el trabajo de los demás, qué sintieron al escribir y leer las observaciones de sus compañeras y compañeros para mejorar su encuesta. Dialoguen sobre cómo incluir las observaciones recibidas en su encuesta. Estas son algunas de las posibles observaciones que nos pueden hacer nuestros compañeros, compañeras. Lo construimos. En su pequeña comunidad, seleccionen a quienes les aplicarán su encuesta. Al llevarlas a cabo, les recomendamos mencionar el propósito de su investigación y pedir el consentimiento de su compañera o compañero para compartir sus respuestas. Escriban las respuestas en su cuaderno. Al finalizar, agradezcan su participación. Una vez obtenidas y registradas las respuestas de los encuestados, compartan los datos con su comunidad de aula. Consulta, estudia, analiza y comprende la forma como se pueden ordenar y representar los datos mediante las tablas de frecuencias y gráficas en nuestros saberes, libro para alumnos, maestros y familia. Es decir, necesitamos consultar el libro Nuestros Saberes. En la página 88 habla sobre la gráfica. Dice, la gráfica es una forma de organizar datos mediante colores, barras, líneas, sectores circulares, etc., facilitando visualmente la interpretación de esos datos. Tenemos una gráfica de barras sobre los colores favoritos de un grupo de alumnos. Existen diferentes tipos de gráficas, como por ejemplo, la gráfica de barras, la gráfica circular, también conocida como gráfica de sectores o gráfica de pastel, la gráfica poligonal y el pictograma. La gráfica de barras muestra los datos en rectángulos cuya altura representa la cantidad de veces que apareció cada dato. Es necesario que entre una barra y otra haya una separación. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica de barras sobre las frutas preferidas de algunas personas. Vemos, por ejemplo, que el dato más alto es de 40 personas que prefirieron la mora azul. Le sigue 35 personas prefirieron la manzana y solamente
5 personas prefirieron las uvas. Las tablas muestran los datos en filas y columnas. Para saber cuántas filas y columnas se requieren, se toma en cuenta el conjunto de datos que se van a representar. La tabla de datos dice: son registros de datos obtenidos de alguna investigación y expresados como números o palabras que se organizan en columnas y filas para analizarlos. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de datos. La primera columna se refiere al color y la siguiente columna a la frecuencia. ¿Qué nos indica la frecuencia? El número de veces que aparece este dato. Por ejemplo, 12 personas prefieren el rojo. La frecuencia 3 nos indica que 3 personas prefieren negro y 9 prefieren azul. De manera colectiva y solidaria, ordenen la información. Soliciten el apoyo de su maestro o maestro para utilizar la tabla de frecuencia y las gráficas. Vamos a hacer esas dos cosas. Una vez comprendidos los conceptos de ordenar y representar datos, lleven a cabo las tablas de frecuencia y las gráficas. Entonces, tenemos que hacer la tabla de frecuencia de cada una de las preguntas con sus respectivas respuestas, según el número de personas que les aplicamos la encuesta. De acuerdo a esta primera pregunta, una posible tabla de frecuencia quedaría así. Del lado izquierdo ponemos el asunto de la pregunta, es el consumo de frutas y verduras. La frecuencia, si en total le preguntamos a 20 personas, a 20 compañeras, compañeros del salón, es un ejemplo. Pueden ser más, pueden ser menos. Estos datos también son a manera de ejemplo. Si 6 dijeron que comen frutas y verduras todos los días, 10 solamente algunas veces a la semana y 4 compañeros dijeron que raramente, así quedaría la tabla de frecuencia. Esta tabla de frecuencia la vamos a representar en una gráfica de barras. Trazamos una línea vertical y una horizontal. La línea vertical la vamos a dividir en intervalos iguales. Después vamos poniendo los números que van a depender de los valores más altos. Por decir, si nuestros valores más altos rebasan 12, por ejemplo, 14, 15, tendríamos que llegar hasta esos números. Entonces aquí, todo esto lo vamos a remarcar. Es preferible hacerlo en hojas cuadriculadas. Es una manera de recomendación para indicar hasta los puntos medios. Por aquí vamos a tener a los estudiantes, ¿sí? Todos los que contestaron cada una de las opciones. Y por aquí vamos a ir representando lo que dice la tabla de frecuencias. Por ejemplo, los que dijeron que todos los días consumen frutas y verduras fueron 6. Los que solo lo comen algunas veces fueron 10. Aquí está, 10. Presentamos aquí. Y por último, los que rara vez comen frutas y verduras fueron 4. Vemos aquí 4. No olvidemos que debe llevar un título, porque eso es importante para clarificar de qué se trata o qué estamos representando con nuestra gráfica de barras, que en este caso es consumo de frutas y verduras del tercero A. Es un ejemplo del grupo. Así vamos a ir haciendo por cada una de las preguntas. ¿Cuántas veces comes al día? Así quedaría como ejemplo. Ejemplo te sirve para que te bases de cómo vas a hacer de acuerdo a los resultados de tu encuesta. La pregunta número 3, sí quedaría. La pregunta número 4. Y por último, la pregunta número 5. Dentro de su pequeña comunidad intercambien las tablas de frecuencia y las gráficas de barras. Con el apoyo de su maestra o maestro, revisen que coincidan los datos de las tablas de frecuencia y las gráficas con la información recabada.
De manera colectiva y solidaria, hagan las correcciones pertinentes en sus tablas de frecuencia y gráficas. Escriban su última versión de estos datos. Reorientamos. Consulten su planificador de actividades en el apartado ¿Cómo lo haremos? Hablen con sus compañeras y compañeros acerca de las acciones que realizaron para llegar a la sesión de hoy. No olviden mencionar las dificultades que se presentaron y la manera como las resolvieron. Es momento de redactar el informe de resultados. Reflexionen de manera colectiva y solidaria sobre las partes que deberá tener el informe de resultados que presentarán en el formato de cartel. Eso no hay que olvidarlo. Va a ser el reflejo de todos nuestros resultados de la encuesta, pero presentados en forma de cartel. Además de contar con los apartados indicados, su informe deberá de cumplir con las siguientes indicaciones para escribir un texto. Uso adecuado de nexos para establecer relaciones entre palabras, oraciones y párrafos. Uso correcto de signos de puntuación, comas, punto y coma, punto y seguido, punto y aparte, signos de interrogación o de admiración. Uso de oraciones sencillas. En su pequeña comunidad escriban el texto de introducción para el informe de investigación que presentarán en formato de cartel. Con el apoyo de su maestra o maestro, hagan lo siguiente. Intercambien con otra comunidad el texto de introducción que escribieron y revísenlo. Agreguen los signos de puntuación y los nexos entre palabras, oraciones y párrafos que falten. Encierren con círculo las faltas de ortografía que encuentren. Pregunten a su maestra o maestro si tienen dudas. Intercambien su informe con alguien que pertenezca a otra pequeña comunidad de aula. Revisen el que reciban tomando en cuenta la estructura del informe, así como los elementos que debe tener, nexos, signos de puntuación y palabras que indiquen comparación. Dialoguen acerca de los puntos positivos del borrador y los aspectos a mejorar. Con las sugerencias que les hicieron, modifiquen su informe de resultados y elaboren una segunda versión. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Ya el informe de investigación en formato de cartel. Primero redactamos una introducción, es decir, en qué consiste el trabajo, las etapas que tuvimos que realizar durante el trayecto desde la investigación hasta llegar a este momento de la elaboración del cartel. El desarrollo, podemos comenzar poniendo qué es la alimentación saludable, un dibujo. Recuerden que el cartel es combinar información escrita con imágenes. ¿Cuáles son los 3 grupos de alimentos? Los enumeramos, ponemos el dibujo. Si nuestra alimentación incluye de manera equilibrada los 3 grupos, es saludable. A manera de conclusión, los problemas ocasionados por una mala alimentación, la obesidad, que ponemos estas recomendaciones sobre esta obesidad, los problemas de salud que se ocasionan también por el sobrepeso y la obesidad. Tenemos de manera breve, pero clara, la imagen con lo que está señalando. La desnutrición es otro problema. Tenemos la información respectiva que vamos a poner en nuestro cartel. En otra parte o en otra sección de nuestro cartel vamos a poner cómo son los hábitos de mis compañeras y compañeros de grupo. Aquí que voy a poner eso que habíamos hecho nosotros sobre las tablas de frecuencia y las gráficas de barras de cada pregunta. Aquí en esta sección las vamos a ir poniendo. Y cada una de esas tablas de frecuencia y gráficas de barras. Por último, las conclusiones. De acuerdo a los resultados de la encuesta que aparecen en las tablas de frecuencia y gráficas de barras, ¿cómo es la alimentación de nuestro grupo? Y lo ponemos, una imagen ilustrativa. Por último, algunas recomendaciones para mejorar nuestros hábitos de alimentación y actividad física. Al tener listo su informe final, léanlo en voz alta a fin de ensayar su difusión ante el resto de los participantes que llevaron a cabo la investigación. Realicen en comunidad un ensayo general de la lectura de sus informes de resultados. Recuerden leer con fluidez y modular la voz.
consideren los consejos que sus compañeras y compañeros les brinden para mejorar su lectura. Para finalizar, en comunidad de aula y con la ayuda de su maestra o maestro, pasen por turnos al pizarrón y escriban las acciones que pondrán en práctica para cambiar los hábitos alimenticios y mejorar su salud. Aquí están algunas de esas recomendaciones. Con las acciones escritas en el pizarrón y trabajando colaborativamente, elaboren un texto breve en sus cuadernos, utilizando nexos para enlazar las palabras, oraciones y párrafos. Lean el texto conforme a las indicaciones de su maestra o maestro. Nuestro texto podría quedar de esta manera. Lo comunicamos. Informen al resto de su comunidad de aula lo siguiente: quiénes participaron en cada investigación, quiénes respondieron las preguntas de la encuesta, los resultados obtenidos, informe de resultados de la investigación, las acciones que pondrán en marcha para mejorar los hábitos alimenticios. Al concluir la lectura de sus informes, comenten en voz alta cómo se sintieron al difundir su informe de resultados. Tal vez nerviosos, pero satisfechos y motivados. ¿Qué beneficios tendrá la comunidad de aula y escolar por haber hecho esta investigación? Ayudará a mejorar la recopilación y organización de información y traerá beneficios en la promoción de hábitos saludables. Además del cartel para presentar el informe de resultados, ¿qué otras acciones podrían tomar para difundir los resultados entre la comunidad escolar? Otras acciones podrían ser la elaboración y distribución de folletos, la exposición de los resultados ante la comunidad y una demostración de recetas y alimentos saludables propios de la región. Revisamos la experiencia. Aquí esto para analizar lo que hicimos. ¿Qué aprendiste sobre la alimentación y la realización de encuestas? La importancia de seguir una dieta suficiente, balanceada y equilibrada para prevenir problemas de salud. Las encuestas ayudan a obtener información muy valiosa, la cual puede representarse mediante tablas y gráficas. ¿Qué apoyos recibiste de tu comunidad de aula y de la maestra o maestro? Recibí apoyo en la elaboración y aplicación de la encuesta, así como recomendaciones que me ayudaron a mejorar los productos. ¿Cómo te sentiste al trabajar en una pequeña comunidad? ¿Contento y motivado en el trabajo colaborativo? ¿Qué podrías mejorar para la elaboración de las próximas aventuras de aprendizaje? La búsqueda de información en diferentes fuentes y la elaboración de resúmenes de las ideas más importantes. En voz alta, lean ante sus pequeñas comunidades su reflexión sobre la aventura de aprendizaje e identifiquen los aspectos comunes. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para mejorar sus hábitos alimenticios. Y tenemos una propuesta de acuerdos asamblearios. No olvides suscribirte, apoyarnos con like y compartirlo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.